Hola, buenos días. Pues hace tiempo que no habíamos hecho ningún vídeo, entonces bueno, pues aprovechamos. Yo creo que es el primero de este año, me parece. O sea que feliz año con 4 meses de retraso, pero bueno, algo es algo. Hoy os quería hablar de un tema que es bastante conflictivo y tabú. Bueno, es un tema que yo desarrollé en mi libro, Los últimos días del Imperio Azteca. Hay 4 capítulos y el tercer capítulo es sobre el problema de los sacrificios humanos y de la antropofagia o canibalismo. Entonces, esos son problemas que siguen creando mucha polémica hoy. Por lo tanto, lo que voy a hacer es enseñaros un poco las fuentes, parte de ellas que utilicé en mi libro. Obviamente siempre vamos a empezar por la primera, que son las cartas, bueno, esa es la versión francesa, que son las cartas de Hernán Cortés. Hernán Cortés escribe varias cartas a su rey, Carlos I o Carlos V de Europa, primero de España, y esas cartas escritas en el momento, pues carecen de mucha información. Eh, Hay dos o tres detallitos donde habla efectivamente de grandes banquetes donde se come carne humana durante la segunda expedición con los tlaxcaltecas. ¿Qué es lo que yo llamo la segunda expedición? Bueno, la primera es cuando Cortés llegó a Tenochtitlán sí, porque pasó antes por Tlaxcala y Tlaxcala montó una alianza con Tlaxcala y es posible que Tlaxcala le haya prestado 4, 5, 6 mil. Pero bueno, esos guerreros jugaron un papel indispensable en la Noche Triste. Es lo que permitió a los 400 españoles, a los 400 sobrevivientes, porque había más de 1000, los 500 de Cortés, más los 1000 mandados por Velázquez, gobernador de Cuba, encabezado por Pánfilo de Narváez. En fin, los 400 españoles que llegaron salvos cuando huyeron de Tenochtitlán, pues los que llegaron a salvo a Tlaxcala es obviamente gracias al sacrificio de los tlaxcaltecas. Eh, en sus cartas apenas toca el tema y en la segunda expedición, cuando Cortés vuelve esta vez, pero con un ejército indígena, un ejército fundamentalmente de Tlaxcala, que tiene más de 100.000 hombres. El ejército de Cortés no es español, es indígena. Pues ahí, cuando empiezan esa campaña militar, uno de los primeros pueblos, de las primeras ciudades-estados que habría que decir, Tepeacac, y ahí, bueno, pues matan a mucha gente y los tlaxcaltecas organizan un inmenso banquete donde dicen que hay más de 50.000 ollas con trozos de carne humana, obviamente, es decir, de la gente que acaban de matar. Los españoles no comen por las razones que entendemos. Pero hay dos o tres informaciones muy, muy discretas dadas por Cortés y se entiende, o sea, porque cómo va a explicar a Carlos I que él, que se supone que está ahí para evangelizar a los indígenas, aliados, o sea, es un aliado de caníbales, pero es que todos lo son en la región, todos lo son, o sea, no hay nada nuevo en ese tema. Entonces, Cortés habla muy poco, pero quien habla mucho, de forma extensa, es obviamente Bernal Díaz del Castillo. Yo tengo aquí la versión en castellano, la versión original, Bernal Díaz del Castillo, y él escribe 30 años después de los hechos, y fundamentalmente para enderezar un poco la versión de Cortés, porque Cortés no es que miente, pero calla muchas cosas. Y bueno, pues en todos los pueblos en los que entran, hay jaulas con gente dentro que o se la comen enseguida o se la comen más tarde. O sea que eso está ampliamente descrito. Se podría pensar que es un invento que es, bueno, una innovación de los mexicas,
aztecas, nosotros decimos aztecas, se llaman mexicas. Aztecas es un nombre que viene del siglo XIX, fundamentalmente de historiadores como Prescott, que le dieron ese nombre. Azteca viene de Aztlán, que es una ciudad mítica que nunca ha existido y que los mexicas consideraban como su origen. Azteca, aztlateca, Aztlán, aztlateca, azteca. Pero que bueno, nunca ha existido. Pero ellos se llamaban mexicas, ¿no? O tenoscas para los que viven en Tenochtitlán. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un atlas, el atlas de la América precolombina. Es una traducción al francés de un atlas que viene de Oxford, o sea que bueno, pues es algo bastante serio, y hablan de esas sociedades precolombinas y de los olmecas, que es la primera civilización clásica, digamos, de la región. Y los olmecas en el 1000 a.C. ya estaban comiendo a gente y practicando canibalismo, aunque sea religioso. O sea que no es un invento, no es una innovación de los mexicas, es algo que se practicaba en la región. Otra prueba muy interesante, el nieto de Moctezuma, ha escrito un libro en la segunda parte del siglo XVI que se intitula Diego Luis Moctezuma, Historia de los 9 Moctezumas, segunda parte del siglo XVI. Fue publicado varias veces. Bueno, yo la versión que tengo aquí es de Madrid 2012, citada por Omodeo, que es un historiador argentino que también cito en mis libros, y dice, el nieto de Moctezuma, segundo Diego Luis de Moctezuma, buscando excusar el comportamiento de su prestigioso abuelo, explica que era una regla básica conocida por todos, que el muslo derecho de la persona sacrificada era la parte más noble a comer y por lo tanto estaba reservada, supongo, para los sacrificados de alto standing, estaba reservada para el emperador. Pero que su abuelo no era particularmente aficionado a ello y que solo se entregaba a este consumo durante las fiestas religiosas. Bueno, que había cada mes, había fiestas religiosas, ¿no? Bueno, es una nota interesante, más bien divertida, pero, a ver, si queremos hablar seriamente de esos temas, no se puede ignorar a Bernardino de Sahagún, que utilizo obviamente en mi libro. Bernardino de Sahagún se ha pasado 20 años después de la caída de Tenochtitlán, estamos hablando de los años 40 y 50, tuvo unos 20 años entrevistando a, ¿sí? 39 hasta el 58, 20 años entrevistando a los descendientes de los mexicas. ¿Cómo? Bueno, pues que él y como muchos otros han aprendido el náhuatl, sabían hablar náhuatl. Bueno, ya sabéis que los españoles han hasta escrito una gramática del náhuatl, lo que es bastante extraordinario, ¿eh? La gramática española, la primera de Nebrija, es del 92. El 92 es un año increíble para la historia de España, 1492, porque cae el último reino de Granada, descubren América, Nebrija escribe su gramática. Y bueno, pues en los años, ante la gramática francesa, en los años 1530 por ahí, 30 o 40, los españoles escriben una gramática en el náhuatl, o sea, es algo extraordinario. Hubo varios sacerdotes que han dedicado su vida a aprender esos idiomas, el náhuatl en México, el quechua en el Imperio Inca, en Perú, y se ha pasado 20 años recogiendo testimonios, es decir, era un etnólogo antes de que existiese esa carrera. Y ahí está todo descrito, todas las fiestas religiosas, los sacrificios. Ya hay que parar de pretender que eso no existía y que el canibalismo es un invento de los españoles. Ya está bien. También aquí hay un libro interesante de Diego Muñoz y Camargo, que es un nombre obviamente español, pero es un descendiente de esos matrimonios mixtos entre oficiales españoles
y nobles e indígenas. Ya sabéis que la reina Isabel en el 1515-20 por ahí sacó leyes para promover los matrimonios mixtos, para crear una aristocracia local. Vaya contraste con los norteamericanos. Os recuerdo que en Estados Unidos los matrimonios mixtos no eran legales hasta los años 1960, eran prohibidos. Bueno, porque todos sabemos que esa gente de raíces germánicas, de cultura con raíces germánicas, siempre han sido profundamente racistas. Y España no, España no, España es todo otro mundo. En fin, bueno, y ahí también hablan de los sacrificios y del canibalismo, de todo. O sea que pruebas no faltan. Lo interesante es cuando no se habla del tema. ¿Y por qué? No se habla del tema. Entonces, bueno, tengo algunas aquí fuentes muy interesantes del Courrier de l'UNESCO. Eso es un número que yo conservé pensando que un día me iba a servir, del mayo 92. Y como está escrito aquí, descubrir otra vez a 1492. Bueno, pues como podéis imaginar, no se va a descubrir nada. Es decir, no se habla. Hay apenas unas líneas que hablan de sacrificio humano y nada más. Y no se toca el tema. Bueno, porque es un tema, como sabéis, pues muy, muy tabú. Siguiendo con el asunto de que no se toca el tema, aquí tenéis algo que dudo que podáis encontrar en el mercado. Es el catálogo, son 2 tomos, el catálogo que sacaron en el 87 de una exposición preciosa que hubo aquí en Bruselas. Estoy haciendo ese vídeo aquí en Bruselas. Hecho por el Ministerio de la Comunidad Flamenca con los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas y obviamente la Embajada Mexicana. Son 2 tomos, uno con fotos y el otro con contribuciones históricas. Lo interesante es que aquí en las contribuciones históricas está un cierto Eduardo Matos Moctezuma. Y es el único que habla de los sacrificios humanos. El único. Todo el resto, nada. Él es el único en hablar de los sacrificios humanos, pero ni una palabra sobre la antropofagia, sobre el canibalismo. Es interesante notar eso, porque, a ver, todos conocéis a Montaigne, ese gran intelectual francés del siglo XVI, Les Essais, y él habla. Eso es que es extraordinario. En el siglo XVI tenían más soltura que ahora. Entonces, bueno, yo os doy la traducción en castellano, apenas de lo que dice Montaigne sobre, es el capítulo 31 del libro primero, Los caníbales, así se llama. Y dice Montaigne, su guerra es toda noble y generosa, hablando de los mexicas, o de los, como nosotros decimos, aztecas, y tiene tanta excusa y belleza como esta enfermedad humana puede recibir. No tiene otro fundamento entre ellos que los únicos celos de la virtud. Cada uno trae como trofeo la cabeza del enemigo que ha matado y la fija en la entrada de su casa. Lo asan, lo comen juntos y envían un poco a sus amigos ausentes. No sé si por correos o cómo lo hacen, ¿no? Etcétera. O sea, es fantástico que hay que remontar al siglo XVI para encontrar a alguien que hable de esas cosas con soltura. Bueno, lo que estoy diciendo no es completamente verdad, porque tenemos al gran especialista francés, obviamente, de los aztecas, Duverger, que yo utilizo mucho en mi libro, y él explica perfectamente la importancia de los sacrificios humanos y que se los comían, obviamente, con sal, con maíz, etcétera, etcétera. O sea que las pruebas no faltan, pero es interesante ver cómo es un tema que sigue molestando mucho y que preferimos ignorar. Bueno, pues espero veros una próxima vez y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.